¿Qué tal, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. En esta ocasión, en esta edición especial de Diálogo en Panamericana, es necesario conocer varios detalles de lo que suponen las elecciones primarias, aunque se ha cuestionado, reiteramos, el hecho de que se hayan generado algunas cuestionantes a los términos utilizados. En este espacio habitual de Diálogo en Panamericana vamos a cambiar un poco la dinámica de lo que solemos hacer permanentemente con debates acerca de los temas candentes en nuestro país, y lo vamos a dedicar a lo que va a suponer la jornada de este 27 de enero, esta jornada en la que las distintas organizaciones políticas van a vivir temas importantes, o una etapa de democratización, por lo menos eso es lo que se ha planteado. La idea general es esa, independientemente de las valoraciones que se hayan tenido sobre esta jornada en particular, sobre esta primera iniciativa. Vamos a tener una evaluación del trabajo previo, por ejemplo, de las autoridades electorales antes de la jornada de este 27 de enero. Se han registrado también algunas críticas y cuestionamientos sobre algunos temas electorales. Se va a generar una orientación ciudadana sobre algunas dudas que tiene la población, sobre todo de la militancia, la población que tiene militancia política respecto a su comportamiento en esta jornada del 27 de enero. Y finalmente tendremos la posibilidad de recibir directamente algunas consultas sobre dudas que tenga la población a través del contacto telefónico. Nuestros invitados especiales de este fin de semana, aguardamos la presencia, hubo el compromiso de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque. Se encuentran en los estudios de la emisora don Antonio Costas como vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral. También están con nosotros don Antonio Condori, presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, y también don Sergio Abasto, él es jefe de la sección de aplicación, de desarrollo de aplicaciones del Tribunal Supremo Electoral. Junto a ellos estaremos desarrollando este espacio acostumbrado en el horario de Diálogo en Panamericana, pero bajo una orientación distinta, sobre todo para reflejar el trabajo que se ha desarrollado hasta el momento en torno a la preparación para esta jornada del 27 de enero. Hemos dado cuenta de nuestros invitados especiales. Está también junto a nosotros nuestro compañero de trabajo, Oscar Cruz, que va a estar acompañándonos en este espacio, y quien les habla, José Luis Flores. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, Oscar, es necesario solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana, en el marco de las normas vigentes en nuestro país, evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación. Reiteramos, en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Oscar. Gracias, José Luis, y reiterar esa bienvenida especial a nuestros invitados especiales este fin de semana. Y por supuesto vamos a empezar con don Antonio Costas. Este 27 de enero de 2019, don Antonio Costas, un gusto tenerlo en los estudios de Panamericana. Se va a realizar las elecciones primarias. Primera vez que se da esta situación en nuestro país, pero es necesario marcar los antecedentes. Tal vez recordar, don Antonio Costas, a todo el país cómo empieza esto. Habrá tal vez que recordar la ley de organizaciones políticas, que es muy importante porque es un antecedente que no puede pasar desapercibido en este análisis de las primarias que se van a vivir el día de mañana. Don Antonio Costas, bienvenido. Buenos días, un placer de saludarte, Oscar, José Luis, saludar también al doctor Antonio Condori, presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, al ingeniero Sergio Abasto, nuestro jefe de sección de aplicaciones y desarrollo de software, y a todos los radioyentes de Panamericana, una radio tan distinguida y tan escuchada. De hecho, yo soy parte también de esos asiduos oyentes. Sí, efectivamente, mañana vamos a llevar adelante un proceso, el primero,
no se ha dado antes, en elecciones primarias administradas por el órgano electoral. Es el órgano electoral que, mediante mandato legal, la Ley 1096, asume la responsabilidad de administrar estos procesos al interior de cada una de las organizaciones políticas que han inscrito a sus candidatos a binomios presidenciales. Si hacemos un poquito de retrospectiva, la designación de estas candidaturas se hacía en base a los estatutos internos de cada organización política. Este procedimiento, esta yo diría manera de elegir a estos binomios, entró definitivamente en contradicción con este fortalecimiento que tenemos de la democracia, sobre todo la representativa, a la luz de la nueva constitución política del Estado. Se hizo un primer ejercicio entre los años 2014-2015, con una propuesta de trabajo que hizo el anterior Tribunal Supremo Electoral, propuesta que no prosperó. Posteriormente, al asumir este nuevo Tribunal Supremo Electoral las funciones de vocales, y iniciamos un trabajo colegiado, un trabajo que tomó en cuenta muchas organizaciones políticas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, organizaciones también que representaban a los pueblos indígenas, tanto de tierras altas como de tierras bajas, con el propósito de hacer una ley del órgano electoral, de las organizaciones políticas, que permitan, primero, la adecuación de todos los estatutos a la nueva constitución política del Estado. Fortalezca las organizaciones políticas, les dé proyección. Con esta finalidad inclusive se diferencian las organizaciones políticas que tienen ámbito nacional y aquellas que tienen ámbito departamental y regional y también municipal. Se crea dentro de estas previsiones legales un periodo de adecuación de los estatutos y de su padrón de militantes que debe concluir el año 2021. Aspectos que son muy importantes. Se repone el financiamiento estatal, indirecto en este caso, pero se repone este financiamiento estatal que había sido eliminado debido a los problemas que se encontraron en el uso de los fondos públicos. También se establece un mecanismo de fortalecimiento y también de promoción de las organizaciones políticas en ambos ámbitos, y una fiscalización que abarca no solamente el uso de los fondos públicos, sino también la democracia interna, el cumplimiento de los principios constitucionales, el tema de equidad de género, la democracia paritaria, que son insertos en cada uno de ellos, y también la incorporación gradual en los diferentes ámbitos de la vida democrática de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de esta participación por sus leyes y procedimientos propios. Tal vez el punto que encuentra la mayor distonía ha sido la decisión de la Asamblea Legislativa Plurinacional de anticipar las elecciones primarias a este 2019. La propuesta del órgano electoral establecía una aplicación progresiva de aquellas organizaciones políticas que incluían en sus estatutos las elecciones primarias y se encontraran, por ejemplo, en condiciones de hacer una elección primaria en esta oportunidad, lo hagan así. Y sí hacerlo de manera ya obligatoria el 2024. Con la decisión de la Asamblea de fijar como hito para la elección de las primarias este año 2019, bueno, todos nos hemos puesto en apuros. Las organizaciones políticas, el órgano electoral en su conjunto, pero yo creo que con buena voluntad el órgano electoral está alcanzando las metas y los hitos establecidos en la norma, y esperemos que el próximo domingo,
con la bendición de Dios podamos tener un proceso acorde, un proceso que permita la emisión y el pronunciamiento democrático de todos los militantes en esta votación. Era una aplicación progresiva, dice usted, en lo que aguardaba el Tribunal Electoral con esta figura de las primarias. ¿Desde cuándo tenía que iniciar esta aplicación progresiva, don Antonio, según lo que se estimaba? Empezaba el 2019 y se constituía ya en una aplicación obligatoria el 2024. ¿Estamos hablando de las primarias o de todo el conjunto de la ley? No, la ley se empieza a activar desde el momento de su promulgación, pero concretamente las primarias debían tener esta aplicación progresiva. Esto tiene varias razones. La primera, por ejemplo, la adecuación de estatutos. Hay muchas críticas al decir que, por ejemplo, se han elegido solamente un binomio. Hay varios presupuestos. La elección de estos binomios se hacían dentro de los estatutos por diferentes mecanismos. Asambleas, convenciones, reuniones nacionales. Entonces, las organizaciones políticas que tienen ese mandato interno han procedido de esa manera. Además, el hacer conocer estos binomios al Tribunal Supremo Electoral, en este caso, lo hacían a través de sus delegados. Eso no ha sido modificado, eso está vigente y tiene que irse modificando progresivamente. Esa fue una de las primeras situaciones que de alguna manera le ha dado una tónica diferente a la intención real de que exista más de un binomio y se pueda elegir entre ellos. El segundo aspecto, que yo creo que también ha significado un tema especial y de controversia, ha sido el padrón de los militantes. El padrón de los militantes, de acuerdo inclusive a la política interna de los partidos políticos, en algunos casos no se actualizó hace muchísimos años. Y en otros ha tenido una dinámica diferente. Hay partidos políticos que han hecho un registro, han hecho un incremento de esos militantes, y otros a última hora han tratado de hacer un esfuerzo para tener esto. Esto se va a regularizar indudablemente hasta diciembre del año 2021 por mandato de la misma ley que establece que todos los partidos políticos deben actualizar sus padrones de militantes, además con el apoyo del sistema biométrico. Entonces, en ese momento, sí, cerraremos el círculo completo. Existirá un padrón de militantes, que en este caso lo elaboraron los partidos políticos, con los datos de las personas que quieren ser sus militantes, y habrá la confirmación a través de una verificación biométrica de la aceptación de ese ciudadano que ha sido convocado para formar parte de esa organización política, y biométricamente él va a dar su aceptación. Creo que esos han sido los dos componentes que han marcado un poco la situación electoral como tal y del operativo electoral en este periodo. Muy bien, vamos a darle la bienvenida también a don Antonio Condori como presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz, para que nos pueda narrar desde su percepción cuáles han sido los momentos quizá más difíciles, más complicados, o no han existido, todo ha estado en sintonía con el trabajo del Tribunal Supremo Electoral, pero en el caso específicamente de La Paz seguramente hubo algunas características propias en esta fase previa antes de la jornada de mañana. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludar a Oscar y José Luis, al ingeniero Antonio Costas, vocal del Tribunal Supremo, a Sergio Abasto también, y por supuesto a toda la población, a toda Bolivia, quienes nos escuchan, y seguramente requieren mucha información, y nosotros siempre estamos en esa predisposición de hacerlo. Y mire, escuchaba muy atentamente la exposición del ingeniero Costas. Bueno, estos antecedentes realmente demuestran que el órgano electoral presentó evidentemente un anteproyecto de ley de organizaciones políticas ante la Asamblea Legislativa,
y la misma que es producto de diferentes espacios y mesas de trabajo en Bolivia, y la principal demanda de los delegados era que querían mayor participación en la elección de sus binomios. Muchos decían que se los utilizaba como escaleras porque solo los convocaban para los procesos electorales y después los jefes de partidos políticos o el directorio se olvidaban de ellos, y pienso que fue el principal motivo por el que los proyectistas recogieron esta demanda y se instituyó en la ley 1096 estas elecciones primarias, que por supuesto tienen muchos componentes, ya lo ha señalado el ingeniero Costas, pero me parece que es un avance, es una ley progresista, ¿sí? Pero hay un ideal que todos quisiéramos que se respetara un proyecto, pero en este contexto político jurídico, la actual constitución política del Estado nos indica que tenemos 4 órganos, cada quien tiene unas atribuciones específicas en la ley, y es la Asamblea Legislativa quien tiene esta facultad de inicialmente debatir, de aprobar leyes, y lo que llamamos los abogados la reserva de ley, y fue la Asamblea Legislativa que instituyó estas primarias para que sea en este periodo de gestión, para que se pueda desarrollar esta democracia interna al interior de los partidos políticos, y nosotros como Tribunal Electoral Departamental lo hemos asumido como tal. Siempre hemos dicho, nosotros somos un órgano donde por lo menos está constituido no solo por el Tribunal Supremo Electoral, también por los tribunales departamentales, los notarios electorales, los jueces. Entonces siempre hemos estado asumiendo estos retos, y siempre hemos querido estar a la altura de estos desafíos, y principalmente para nosotros fue un desafío llevar adelante estas elecciones primarias en cuanto se refiere a lo que es la organización, ejecución tanto de estas elecciones primarias, porque si bien es cierto que el Tribunal Supremo Electoral emite las directrices, los reglamentos, nosotros somos quienes operativizamos las mismas y nos encontramos en la cancha con las diferentes percepciones, ya sean sociales, políticas y sobre todo culturales, y sin embargo es importante decirlo así, en los tribunales departamentales hemos tenido que asumir y cumplir la ley como tal, y lo estamos haciendo en ese sentido. Es el caso del Departamento de La Paz, donde realmente en función a diferentes planes de organización ha podido realizar la contratación de secretarios técnicos, notarios, la organización de recintos electorales, la capacitación a los delegados de las organizaciones políticas. En todo caso nos llevó a realizar diferentes actividades de organización y planificación que a la fecha se han cumplido a un 100%, ¿no? Esa es la virtud de los tribunales departamentales, quienes siempre están a la altura de estos retos, porque miren, tenemos notarios electorales que tienen bastante experiencia, tenemos un personal técnico que también tiene mucha y vasta experiencia, tenemos jueces electorales que asumen esta labor porque es un mandato de la ley y lo hacen con mucho gusto. Tenemos unas fuerzas armadas y una policía boliviana que no duda ni un segundo en custodiar, ofrecer seguridad para la distribución de las maletas electorales,
para el cuidado de los recintos electorales, otorgarles seguridad a los votantes y por supuesto también otorgar esa seguridad para lo que es el recojo de las actas que se van a realizar el día de mañana. Entonces creemos que en todo lo que se refiere a la logística del órgano electoral, nosotros las hemos sabido cumplir, hemos sabido asumir nuestro rol como tribunales departamentales para que en cierta forma cuando hemos tenido esta oportunidad de lanzar el aplicativo Yo Participo y se ha generado una molestia, diremos, por parte de muchos sectores y sobre todo ciudadanas y ciudadanos que no quieren jamás estar en un partido político. Hemos asumido ese rol nosotros de atender estas demandas de anulación, demandas de restitución, demandas de dejar sin efecto los registros. Entonces consideramos que nosotros hemos estado a la altura del cumplimiento de la ley y nosotros estamos seguros que el día de mañana vamos a tener una jornada electoral bastante pacífica. Estamos garantizando por nosotros la apertura de un total de 1865 mesas en La Paz. El departamento de La Paz ha sido el primero en armar sus maletas electorales, en hacer innovaciones, el caso de la capacitación a los delegados de mesa, porque si bien es cierto que nosotros podíamos hacer una capacitación a los delegados, era casi imposible realmente llegar a diferentes lugares. Entonces hemos tenido que innovar en cuanto a buscar replicadores que las propias organizaciones han acreditado y ellos mismos han sabido replicar las labores de la jornada electoral, las funciones de los secretarios técnicos, los delegados. Entonces hemos tenido ese apoyo también de los mismos partidos políticos, porque realmente han sabido acreditar de forma oportuna a sus delegados. Hemos capacitado también a los notarios para que también ellos en provincias, en áreas rurales, puedan sobre todo replicar las características de estas elecciones primarias y también puedan capacitar a los delegados quienes por distintas razones no pueden trasladarse acá. Entonces realmente ha sido también un trabajo arduo por parte del plantel administrativo y técnicos, porque se han tenido que bancar y trabajar hasta las 2 de la mañana, en muchos casos 6 de la mañana amaneciéndose. Es realmente crítico a veces no tener muchas veces la logística necesaria, pero hay un compromiso serio por parte de todos los funcionarios y los vocales, quienes también realmente es meritorio, van a las diferentes comunidades, algo que realmente ha cambiado la perspectiva misma de la ciudadanía en áreas rurales, porque valoran mucho que las autoridades del Tribunal Departamental vayan a los lugares y puedan hacer la explicación, la capacitación, la socialización de estas elecciones primarias, y realmente ese acercamiento que se ha tenido y esa oportunidad que tenemos nosotros de acercarnos mucho más a las comunidades, ante los secretarios generales, conversar de todo esto y buscar una percepción, y realmente es bastante saludable para el fortalecimiento de la democracia en Bolivia. Y por eso es que realmente nosotros lo decimos de esta forma, siempre hemos estado a la altura de cualquier reto que la ley así lo diga. Sabemos que es complicado, sabemos que nunca se han realizado estas experiencias, pero realmente somos jóvenes en el Tribunal Departamental y queremos siempre innovar y queremos siempre buscar buenos resultados. Nos imaginamos siempre el peor escenario, y esa es quizás nuestra ventaja, porque realmente eso nos da buenos resultados para que realmente teníamos planificado, por ejemplo, armar las maletas electorales en 10 días, en un peor escenario, y lo hemos hecho en 7 días, ¿no? Entonces, realmente hemos trabajado bastante bien y no hemos tenido ningún inconveniente, porque la coordinación siempre ha sido fluida y la apertura del Tribunal Supremo Electoral fue bastante positiva, y eso realmente hace que podamos seguir trabajando para fortalecer la democracia en Bolivia.
Don Antonio Condori, muchas gracias, presidente del Tribunal Departamental Electoral de La Paz. Vamos a dar también la bienvenida al ingeniero Sergio Abasto, jefe de sección de aplicaciones del Tribunal Supremo Electoral. Ingeniero, es difícil entender un proceso de esta característica sin el apoyo tecnológico. Si bien no es un operativo tan grande como el que se emplea en una elección general, ¿qué es lo que ha sido más complicado? ¿Cómo se ha preparado? ¿Nos puede dar antecedentes? Bienvenido, ingeniero. Buenas tardes, señores periodistas, Óscar Cruz, José Luis Flores, estimados vocales, ingeniero Antonio Costas, doctor Antonio Condori. Sí, ha sido un poco complicado este proceso, debido a que las situaciones administrativas, por ejemplo, no fueron las ideales. Contamos con muy poco personal y hemos tenido que redoblar esfuerzos, así como mencionaba el doctor Condori. Igual en la dirección de tecnologías hemos trabajado hasta horas muy elevadas de la noche, amanecidas, y bueno, todo esto apoyando para que este proceso electoral se lleve de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que ha sido más complicado, ingeniero? Tal vez marcar algunos antecedentes, contarle a la población, a todo el país que en este momento nos está siguiendo en materia tecnológica, ¿qué es lo que se ha preparado para mañana domingo? Bueno, este proceso electoral ha sido distinto a otros procesos electorales. Por ejemplo, el padrón electoral con el que estamos trabajando es con el padrón de militantes. Ese padrón también hemos, en su debido momento, a través de la aplicación Yo Participo, hemos publicado las listas de las personas. Las personas podían consultar si estaban habilitados en algún partido. Entonces también hemos tenido que trabajar y redoblar esfuerzos para ir atendiendo todos estos casos que han ido llegando. Hemos proporcionado también ciertas herramientas. Por ejemplo, a diferencia de otros procesos, según el reglamento, los recintos que tenían menor a 50 inscritos tenían que ser reasignados a otros recintos. Entonces también para eso hemos proporcionado herramientas a los de geografía electoral, de los tribunales electorales departamentales, para que hagan esta reasignación de recintos. También ahora el sistema de cómputo, por ejemplo, ha tenido que ser adecuado para este proceso electoral. Es distinto a otros tipos de procesos. Ahora son como si fueran varios pequeños procesos en uno mismo. Cada organización política tiene su propio proceso y se realiza el mismo día. Entonces, a nivel técnico hemos tenido que hacer bastantes pruebas, sobre todo pruebas para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas. También se ha apoyado en capacitar al personal que va a hacer uso de este sistema. Y bueno, con el personal que hemos trabajado, hemos redoblado esfuerzos y todos han puesto su máximo empeño para que salga todo esto bien adelante. ¿Cuánto personal mañana estará en el tema digital, ingeniero, disponible? Pues se tendrán datos inmediatamente, tomando en cuenta que no es un operativo tan grande como el que se da en una elección general. Sí, estamos en la oficina, estamos haciendo turnos para atender a todos los departamentos. Estamos alrededor de 8 personas y bueno, a cada oficina departamental se ha desplegado un técnico para que apoye, porque en las oficinas departamentales también se han visto muy saturados de trabajo. Entonces nosotros también estamos enviando a una persona técnica que vaya apoyando y vaya haciendo el seguimiento a todo el proceso. Muy bien, vamos a continuar con este espacio destinado a la orientación ciudadana. Usualmente en Diálogo en Panamericana realizamos otro tipo de programa, pero en esta ocasión, valga la redundancia, lo estamos utilizando precisamente para referirnos a lo que va a significar la jornada de este 27 de enero. Vamos a ingresar poco a poco al segundo punto,
pero que está diversificado en varias cosas, ¿no es cierto? Existen críticas y cuestionamientos sobre algunos temas. Ya habíamos empezado a tratar uno de los temas, ha introducido a este tema don Antonio Costas, que tiene que ver con la ley de organizaciones políticas, que ha sido en primera instancia elaborada por el Tribunal Supremo Electoral, enviada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, y donde se han establecido algunas modificaciones. Quizá para profundizar o acabar con algunos elementos colaterales, don Antonio Costas, ¿qué más se puede mencionar sobre esta norma? Porque se pensó en determinado momento que de alguna forma la aplicación tendría que realizarse, como se dijo, de manera progresiva, pero no de manera tan pronta, ¿no es cierto? De manera que en estas elecciones se hagan presentes o se haga evidente, porque ya algunos legisladores, incluso de la propia bancada del Movimiento al Socialismo, decía, este tema lo vamos a tratar posteriormente y recién estaría entrando en vigencia para las siguientes elecciones, para el 2024, pero grande fue la sorpresa que rápidamente tomaron la decisión de tratar el tema, lo consideraron rápidamente, con algunas modificaciones que, dicho sea de paso, también han generado dificultades y problemas. Usted mismo lo ha reconocido, no solamente a los partidos políticos, sino también al propio Tribunal Electoral. Si podemos redondear algunas ideas y algunos conceptos sobre este tema de la ley de organizaciones políticas, don Antonio Costas. A ver, uno de los efectos, por ejemplo, sobre el área de informática que ha ocurrido, hemos tenido un espacio muy corto de actualización de militantes, y el área de base de datos, el área de desarrollo, ha tenido que hacer esfuerzos muy grandes para poder adecuar los sistemas por una parte, pero también hacer la contrastación de los registros contra el padrón electoral biométrico. El registro de militantes está contrastado contra el padrón electoral biométrico, y ese es un indicador muy importante, muy importante. De ahí vemos que la calidad del registro en general de los militantes guarda un porcentaje elevado de relación exacta con los datos del padrón electoral biométrico, y estos a su vez con el registro civil y con el CEGIP. Eso nos muestra que definitivamente los datos de los ciudadanos tienen un elevadísimo porcentaje de exactitud. Aproximadamente a mediados, los primeros días de noviembre, mediados de noviembre, se ha publicado en dos fases el padrón de militantes. Aquel que estuvo consolidado y contrastado hasta el mes de agosto, primeros días de septiembre, que fue el primer bloque, y donde tuvimos tal vez la mayor repercusión ciudadana respecto a la sorpresa que le llevaba de estar incluido en un partido político sin haber dado su autorización. Un segundo bloque ha sido publicado una vez que se consolidó estos registros que estuvieron recibiéndose hasta el 24 de octubre. En eso ya tuvimos menos observaciones. ¿Esto qué nos muestra fundamentalmente? Que hay registros que han llevado adelante los partidos políticos sin tomar en cuenta la autorización de los ciudadanos. Indudablemente, el hecho de que se hubieran anticipado las elecciones primarias de manera obligatoria y no progresiva, los ha puesto en apuros a los partidos políticos, pero también a su vez al órgano electoral, tanto al Tribunal Supremo como también a los tribunales electorales departamentales, que son en realidad quienes gestionan todo el operativo. Ese es un aspecto muy importante. La ley en general no ha sido rechazada como tal. Yo creo que el problema de mayor discusión ha sido el llevar adelante las primarias. Pero, y ahí también, fruto, quién sabe, de la misma situación política, no se ven en el conjunto los beneficios que tiene la ley.
el mismo hecho de que se hubieran anticipado estas elecciones primarias ha puesto en movimiento toda la maquinaria de los partidos políticos, toda. Todos han tenido que ponerse en autos, como dicen los abogados, para hacer un esfuerzo, primero, de ir cohesionando su militancia, concertar el poder presentar los binomios, en muchos casos, y tenemos casos muy concretos de organizaciones políticas que han presentado padrones bastante buenos. La confirmación, sin embargo, de esta aceptación de militancia va a sobrevenir a partir de la implementación de este proceso de actualización con verificación biométrica. Entonces, en ese momento sí nosotros vamos a saber con exactitud el número real de la militancia. Ese es un tema que definitivamente nos ha conflictuado. El segundo tema es la dispersión. O sea, el hecho de que existan padrones que tienen tanta diferencia. Yo le estuve mostrando a Oscar un cuadro bien interesante. O sea, si nosotros vemos, el número de militantes habilitados es de 1.715.881 militantes. Pero van, por ejemplo, desde el Frente para la Victoria, que tiene 31.060, pasando por esta alianza 21F, que son 292.490, hasta llegar a la organización política más ISP, que tiene 991.093 militantes. Entonces, vemos que en realidad la relación entre el número de militantes de los partidos políticos de partida para estas primarias era bastante heterogénea. Eso ha hecho que también la dispersión en las mesas de electores sea muy grande. Y nos va a confirmar posteriormente el doctor Condori el número de mesas incluidas en este proceso supera el 80% de las habituales que tenemos. Entonces, por ejemplo, tenemos 4.800 mesas, hoy están siendo afectadas 3.700. Entonces, quiere decir que el trabajo, aunque parece una elección más pequeña, el trabajo operativo como tal para los tribunales electorales sigue siendo prácticamente el mismo. Ahora, el presupuesto. El presupuesto normal de una elección nacional está alrededor de los 130 millones de bolivianos. El presupuesto actual es de 27 millones prácticamente, siendo que todo el operativo sigue siendo el mismo. Y ahora, vamos a comentarlo también con la ciudadanía, hay un cuadrito que nos ha preparado la instancia, la Secretaría de Procesos Electorales, que es una secretaría nueva, que le hemos organizado fruto de la reestructuración que estamos llevando adelante, y nos da una relación muy interesante. Por ejemplo, ¿cuántas mesas nosotros vamos a tener en este proceso? ¿No? ¿Cuántos recintos inclusive? Aquí, por ejemplo, tenemos la relación de mesas. Cantidad de mesas por recinto. Una mesa, 2.281 recintos. O sea, 2.281 recintos solo con una mesa en cada recinto. Exactamente. Y así vamos avanzando. Por ejemplo, con 2 mesas, 601. Entonces, el esfuerzo que hacen los tribunales electorales para llegar a estos recintos donde va a haber una sola mesa de votación es muy grande. Dentro de este conjunto también tenemos una tablita que la vamos a ver. Hay mesas donde nosotros vamos a tener la participación de 8 organizaciones políticas y hay mesas en las cuales vamos a tener la participación de una sola. Ahora, el mayor número de mesas por recinto, por ejemplo,
9 u 8, empiezan a ser 18 recintos, 14, 2 recintos, y hay 21 recintos que tienen 21 mesas en un solo recinto. Eso está marcando un poco la dinámica también de estos padrones de militantes que son tan dispares en cuanto a cantidad. Don Antonio Costas, si bien estamos abordando, también estamos ingresando de lleno al segundo punto, que tiene que ver con las críticas y cuestionamientos, antes de pasar con don Antonio Condori, es importante, y voy a dar lectura a lo que ha manifestado el diputado Gutiérrez, un diputado de oposición, quien presentaba precisamente una denuncia contra el movimiento al socialismo. El artículo 135 de la Ley de Régimen Electoral detalla que se prohíbe la difusión de estudios de opinión en materia electoral cuando hayan sido encargados, financiados o realizados por organizaciones políticas. Me remito a esta denuncia que hace el diputado Gutiérrez, don Antonio Costas, tomando en cuenta que es uno de los varios, el último, el más reciente, ¿verdad? Y el Tribunal Supremo Electoral, en definitiva, rechazó esta denuncia. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esto? ¿Por qué se rechazó, don Antonio Costa? Si bien hemos recibido una explicación del Tribunal Supremo Electoral, en este espacio sería importante de alguna forma aclarar a todo el país qué es lo que ocurrió en este caso específicamente. Bueno, la denuncia hace mención a una encuesta que hubiera llevado adelante la empresa C.S. Mori. Y no publica la encuesta, publica un afiche donde se hace referencia a la intención de voto y indica además, ¿no?, si en este domingo se llevan adelante las elecciones para presidente, los resultados serían estos. Nosotros hemos razonado de la siguiente manera, y seguramente van a coincidir con nosotros. La competencia para regular la campaña y la propaganda asume el Tribunal Supremo Electoral o los tribunales electorales departamentales con la convocatoria de un evento electoral y también con el establecimiento del calendario electoral. Nosotros hemos asumido competencia para regular campañas y propagandas relacionadas a un evento electoral específico, que son las elecciones primarias. Entonces, ese es el primer antecedente. Nosotros estamos regulando todo lo que es campaña y propaganda en el ámbito de las elecciones primarias. Las elecciones generales todavía no han sido ni convocadas, ni tampoco se ha establecido el calendario electoral. Ese es el primer presupuesto que ha motivado el rechazo a esta denuncia. El segundo se refiere a que la sanción es a la organización política y debe ser alguien autorizado de la organización política la que contrate, ¿cierto? La que contrate. La organización política establece los cargos de dirigencia y de representación. Claro, en la denuncia se vincula la militancia, además la supuesta militancia, de un funcionario público que está ejerciendo la función pública. Entonces, estos dos aspectos que son puntuales y que motivarían el aplicar la sanción prevista, no se cumplieron. Y nosotros tenemos que responder a la denuncia y a lo solicitado. Hay un segundo componente en la ampliación de la denuncia que hace referencia a declaraciones de una autoridad respecto a esta publicación. Eso ya entra en el ámbito de la responsabilidad que está regulado por la Ley 1178. ¿No? Ese es el otro componente, porque el utilizar fondos públicos no los regula el órgano electoral. Los regula el sistema de control gubernamental. Y el sistema de control gubernamental está a cargo de la Contraloría General del Estado. Esas han sido las dos causas por las que nosotros hemos hecho el rechazo de esta denuncia. Muy bien. Ahora, para ir profundizando este punto,
don Antonio Condori, al que hizo referencia también don Antonio Costas. Es decir, en este tema de la encuesta específicamente, y de la denuncia que se ha presentado de parte del diputado José Carlos Gutiérrez, estaríamos entendiendo que el criterio que ha primado en las autoridades del Tribunal Electoral es que no puede establecerse con certeza la responsabilidad de un militante del MAS por haber realizado esta publicación. Eso, no hay certeza de un representante. De un representante. O sea, hay en esto, José Luis, hay diferencias, militantes o representantes. Claro, Ajá. claro. Es que yo puedo tener, siendo militante, Ajá. puedo tener una acción no concertada. O sea, yo puedo obrar de manera inclusive voluntaria o por una instrucción que no deviene de la organización política, porque la sanción es a la organización política. Ajá. O la sanción es al funcionario. Nosotros hemos marcado claramente la diferencia. Ni siquiera estamos cuestionando el hecho de que quien ha ordenado esta publicación sea o no militante. Lo que hemos mostrado claramente que al presentarse la denuncia no se ha acreditado la representación legal de esa organización política por quien encargó la encuesta y por quien encargó la publicación. Esa labor, ¿quién debería realizar? El denunciante. El denunciante. La carga de la prueba, pues. Ajá. Para decir, esta encuesta la ha publicado, la ha realizado un militante del MAS, un representante. Por orden del MAS. Ah, por orden del MAS. ¿Qué pasa si con este criterio, por ejemplo, cualquier militante de base se atreve a realizar una encuesta? ¿No estaría transgrediendo la norma? No, es que, a ver. Para entender mejor lo que se está planteando, ¿no? Es que, a ver, tenemos que diferenciar las cosas, ¿no? Los militantes pueden hacer publicaciones por su cuenta. Pueden hacerlas. Publicaciones. Pero estamos hablando de además encuesta. Es que a ver, primero estamos tratando de dar muchas vueltas. Primero, los ciudadanos pueden publicar encuestas, pero no están autorizados, ¿no ve? Porque hay un reglamento que establece quiénes pueden publicarlas y quiénes pueden elaborarlas. Cada quien tendrá que tener la sanción que corresponde. Ahora, vamos a dar un paso más. Son los militantes los que van a publicar. Tampoco están autorizados. ¿No ve? Entonces, ahí lo pueden hacer. De la norma. Sí. Pero que no es la misma la responsabilidad respecto a la militancia o a la dirigencia. Porque quien representa a la organización política son sus dirigentes. No los representan sus militantes, porque si no sería un pandemonio, ¿no ve? Y la sanción se está pidiendo a la organización política y después se pide a la autoridad, independiente a que sea militante o no. Nosotros hemos separado el tratamiento. Lo que corresponde en nuestra competencia es determinar si la organización política publicó y pagó esa publicación. No lo ha demostrado el denunciante. Tengo una consulta más sobre este mismo tema, pero antes de eso vamos a darle paso a don Antonio Condori para que se refiera a este punto en específico. Bien, el tema de la encuesta, pienso yo que realmente cuando la Asamblea Legislativa elaboró, sistematizó un proyecto de ley del régimen electoral, la ley 026, si bien es cierto que hay ciertas prohibiciones para realizar este tipo de encuestas y todo ello, la ley del régimen electoral no fue pensado en un escenario como elecciones primarias, ¿sí? Y precisamente es la ley 1096 la que instituye las elecciones primarias. Y miren, si no fue diseñado y pensado para unas elecciones primarias y solamente la ley de régimen electoral fue pensado para lo que es procesos electorales normales que nosotros conocíamos
Entonces me parece que ahí existió una falta de coherencia, porque dio parte a que el Tribunal Supremo Electoral pueda emitir los reglamentos que lo hizo, y me parece que ahí la valoración que hizo el Tribunal Supremo Electoral me parece que fue la más correcta y atinada, porque hay que diferenciar bien cuál es el fin de la encuesta. Entiendo yo que fue pensado para unas elecciones presidenciales, unas elecciones generales, y nosotros a la fecha estábamos administrando un proceso electoral primario, ¿no? Entonces, pero no es separado, ¿no? Es parte de todo un proceso. Claro, es primario porque se realiza esta elección al interior de las organizaciones políticas, ¿no? Hay mucha diferencia, y cuando se supere esa primera etapa, en octubre seguramente ya vamos a tener elecciones generales. Ahí sí me parece que la denuncia debiera prosperar, si fuera el caso. Pero ahora nos encontramos en una fase preliminar. Otra cosa distinta hubiera sido que existieran dos binomios en las elecciones primarias y se publicara una encuesta realmente con estas características, ¿no? Entonces, me parece que ahí hay que separar dos temas muy importantes, que son primarias y elecciones generales, ¿no? Y con relación a lo que señaló el ingeniero Costas acerca del padrón, realmente hay que decirlo así, hemos tenido que pasar esta dura etapa como órgano electoral para realmente tener un padrón de militantes. Desde el año 1991 hasta el año pasado, por lo menos, nunca se había tenido o pensado en un padrón de militantes. Es cierto que se puso inclusive en apuros al órgano electoral y a los partidos políticos, pero miren, pienso yo así, si realmente no hubiéramos afrontado estas elecciones primarias y lo hubiéramos hecho, no sé, el año 2024, seguiríamos con el mismo problema. Entonces, al tener estas situaciones críticas, al tener que hacer esfuerzos sobrehumanos para la conformación de un padrón de militantes, por lo menos ya hemos avanzado en algo. Hemos evidenciado que también muchos partidos políticos, sus militantes, no estaban muy bien involucrados en la organización, en los roles que debe cumplir un militante. Y precisamente, mire, acá en el caso particular de La Paz, tengo un dato muy curioso, ¿no? Porque en estas elecciones primarias nosotros tenemos un total de 443.211 habilitados, ¿no? Pero mire la diferencia abismal con relación al número de padrón de cada partido político. Solamente voy a señalar de 5. Miren, el MAS y PCP está con 266.470. Después le sigue Bolivia dice no con 45.226, ¿no ve? Y hay una diferencia abismal. Y en tercer lugar tenemos al Movimiento Tercer Sistema con 43.056, ¿no? Y en cuarto lugar está Comunidad Ciudadana con 39.546. Finalmente en quinto lugar PANBOL con 20.600, ¿no ve? Entonces, esperar hasta el año 2026 para que realmente se reconduzca el ejercicio democrático, la participación de los militantes, y que se formen liderazgos, la participación de la mujer y todas las bondades que tiene esta ley 1096, me parece que es esperar mucho. No podemos esperar. Hay que asumir los retos para precisamente seguir avanzando. Seguramente el año 2024 va a ser otro escenario. Vamos a aprender de estas experiencias para que en lo futuro, en lo venidero, se pueda hacer mejoras a la ley 1096 seguramente.
El tribunal o el órgano electoral de turno, seguramente también el reglamento que se tiene vigente hará algunos ajustes, seguramente en lo que es la socialización de estas elecciones primarias ante la sociedad, buscará otros mejores mecanismos. Entonces, yo creo que esta primera experiencia es muy importante para seguir aprendiendo y fortaleciendo la democracia acá en Bolivia. Caso contrario, seguiríamos postergados. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, había un partido político, el MIR, hizo unas elecciones primarias internas, ¿no? Y realmente fue una buena práctica, pienso yo, porque ayudó a determinar qué binomio iba a representar en unas elecciones generales, ¿no? Entonces, en Bolivia por lo menos no hemos avanzado mucho en este aspecto. Tenemos muchos temas pendientes por avanzar. Solamente el caso de México, imagínense, con un padrón por lo menos 100 veces al que tenemos nosotros. La organización, sus instituciones realmente están muy fortalecidas. En el caso de Sudamérica, Chile, Uruguay, Argentina, bueno, han avanzado bastante con elecciones primarias. En Estados Unidos es una institución ya muy bien reconocida. Entonces, pienso yo que no podemos seguir esperando y hay que lanzarse a la piscina y realmente ver cómo son las primarias en Bolivia. Y el día de mañana vamos a tener una experiencia, ¿sí? Nosotros somos los llamados a ofrecerles las mejores condiciones para que los militantes, las militantes habilitados puedan ejercer este derecho, pero debemos seguir aprendiendo. Es muy importante lo que dices. Hay que lanzarse a la piscina, dice, no interesa que no haya una elección propiamente, dice, porque recordemos solamente hay un binomio, son los militantes, seguramente van a ir a ratificar, en el caso del oficialismo, porque en el caso de los partidos de oposición han mencionado que van a emitir solamente un voto simbólico. Entonces, por la existencia de un solo binomio en cada fuerza política, no habrá una elección propiamente dicho, no se va a elegir, ¿no es cierto? Pero ya se ha avanzado. Estas experiencias sin duda que van a servir para más adelante. Los datos estadísticos que ahora manejamos nosotros, la experiencia, miren, las prácticas que nosotros diseñamos son únicas y estas elecciones primarias realmente han sido para nosotros únicas. La institución del mismo secretario técnico, el rol que adquiere este secretario técnico de las mesas, miren, no hemos tenido que realizar sorteo de jurados electorales y hemos tenido que capacitar a los delegados de los partidos políticos. Me parece que esta experiencia nos tiene que servir. Los errores que se hayan cometido, las fortalezas que se hayan realizado, hay que capitalizarlos a futuro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que buscamos con estas elecciones primarias? ¿Cuál es la finalidad de todo esto? Es tener una calidad de representación política, que los binomios o que los frentes, los candidatos y candidatas no sean improvisados, que los militantes conozcan inicialmente a sus candidatos para que puedan identificarse con ellos, para que puedan participar activamente, porque después, si a ustedes le dicen, mire, este es tu candidato y vamos a ir a las elecciones generales, ¿con qué ganas, con qué entusiasmo el militante va a trabajar o se va a involucrar? Entonces, nos tiene que servir de algo estas elecciones primarias para el avance de la democracia interna. ¿Algo que mencionar, don Sergio Abasto, hasta este punto, brevemente? Bueno, esta es una primera experiencia para el país, las elecciones primarias, y obviamente ha involucrado muchos retos. Por ejemplo, lo que mencionaba el vocal Condori también, esto de los delegados, es distinto a otros procesos, donde en otros procesos estábamos acostumbrados a realizar el sorteo de jurados. En cambio, para este proceso electoral, las organizaciones políticas han designado sus delegados. Y bueno, tiene características muy particulares, las cuales son interesantes de llevarlas a cabo. Y estamos apuntando a que sea todo un éxito esto.
Bueno, muchas gracias, ingeniero. Ingeniero Costas, en el tema de la militancia, permanentemente ha existido de alguna forma reclamos por los sectores especialmente de oposición, quienes han manifestado que no tuvieron el tiempo para, de alguna forma, que puedan inscribirse sus militantes. El movimiento al socialismo sí lo tuvo. Ellos adelantaron ese proceso. ¿Qué nos tiene que decir sobre la militancia, sobre las críticas que han existido? La falsa militancia, incluso hay gente que apareció como militantes en partidos siendo que no se había inscrito, ese tipo de situaciones, ¿no? Sí. Yo les quisiera pedir solamente una puntualización. Adelante. Para cerrar el anterior tema, la anterior consulta que me habían hecho, indicando que son dos procesos, vinculados sí, pero dos procesos. Este proceso se inicia el 19 de octubre y concluye el 4 de febrero. Y el siguiente proceso estimamos convocarlo a partir de, si no los primeros días, a mediados de mayo, y concluirá seguramente con la entrega de credenciales 20 días, el día 20 de enero. Entonces son dos procesos separados, cada uno de ellos, y si nosotros pretenderíamos hacer un continuo de regulación, estaríamos infringiendo un tema no solamente legal, sino, yo diría, hasta ético. El órgano electoral no está facultado a controlar la libertad de expresión, y nosotros lo respetamos. Inclusive, en lo que significa las tareas y las actividades de las redes sociales, nos oponemos a que exista regulación abierta. Indudablemente, habrán aspectos relacionados ya con el tráfico y trata y otros problemas de tipo social que sí tendremos que, entre todos, apoyar que se regule. Entonces, se trata de dos procesos diferentes, uno es de primarias, el otro es de elecciones, están vinculados indudablemente, la misma ley así lo establece. Volvamos al tema de lo que ha sido el padrón de militantes. El padrón de militantes, ¿cómo se construía? Se construía a través del registro en libros. Entonces eran los partidos políticos los que a través de una convocatoria a la ciudadanía registraban en los libros a los militantes. Ha habido una regulación respecto a la verificación de estos registros que fundamentalmente estaba orientada a los datos biográficos. Quiere decir los nombres, la fecha de nacimiento, y también se incluía como factores de evaluación las firmas, no las huellas, aunque las capturábamos, pero no estaba prevista en la legislación las huellas. Y esto se explica por la siguiente razón. Ambas leyes son anteriores a la realización del padrón electoral biométrico, que se empieza a desarrollar recién en el año 2009. Nosotros a partir del 2009 sí tenemos un padrón electoral biométrico donde ya tenemos huellas y podríamos eventualmente hacer la contrastación. Consecuentemente, aunque los datos inclusive fueran correctos, no estamos seguros de que quien ha sido registrado como militante efectivamente dio su aquiescencia, su aceptación para hacerlo. ¿Hemos tenido muchos reclamos? Sí. En realidad hemos recibido como 60,000. Pero no solamente por inscripción no autorizada, sino también por cambios, por pedir la anulación y también por rehabilitar su inscripción. Entonces, respecto al casi 1.700.000, 60,000 representa un porcentaje que está dentro de las previsiones. No estamos conformes, porque el solo hecho de que exista un reclamo ya cuestiona, ¿verdad?, la validez. Por eso yo creo que la ley y el tratamiento dentro de esta ley ha sido sabio, porque va a permitir que los militantes otorguen su beneplácito para ser parte de una organización política a partir de una verificación biométrica, una aplicación que el órgano electoral ya la tiene prácticamente desarrollada y que la vamos a empezar a hacer funcionar este año, ¿no? Este año, el próximo, porque también tenemos una fecha fatal. Es el diciembre del año 2021,
que todas las organizaciones políticas a nivel nacional y departamental deben hacer esta actualización. Hablando también un poco de este padrón de militantes. Este padrón de militantes ha ocasionado diferentes reacciones y diferentes actitudes. Habíamos hecho una primera aproximación al número de mesas que va a haber en cada recinto. Y aquí tenemos otro cuadro interesante, por ejemplo, que nos explica un poco las diferentes posiciones que han sido enunciadas por militantes y sobre todo por dirigentes y candidatos de las organizaciones políticas. Comunidad Ciudadana debía haber acreditado 5.939 delegados. Ha acreditado únicamente 20. Entonces quiere decir que Comunidad Ciudadana va a estar presente como tal, participando en la votación en 20 mesas. El 21F debía haber acreditado 6.904. Ha acreditado 12.440. Quiere decir que ha acreditado un titular y casi en todas las mesas un suplente. Son diferentes visiones, diferentes posiciones. Frente para la Victoria debía haber acreditado 4.894 delegados y ha acreditado únicamente 172. Entonces, ahí vemos un poco la respuesta a la situación y a la actitud que están llevando adelante las organizaciones políticas frente a lo que es esta elección primaria, ¿no? Frente a lo que es esta elección primaria. Y así vemos en los diferentes casos. El MNR, por ejemplo, debía haber acreditado 5.510, ha acreditado 11.020. Quiere decir que ellos han acreditado un titular y también han acreditado un alterno, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso es importante mencionarlo a la ciudadanía para explicar el fenómeno que va a pasar mañana en estas elecciones primarias y que, si bien es cierto, están administradas por el órgano electoral, por el Tribunal Supremo y los tribunales electorales departamentales, no tienen la responsabilidad absoluta. También las organizaciones políticas han participado y tienen esa cuota de responsabilidad que nos va a mostrar la actividad que van a tener en cada una de estas mesas y en cada uno de estos recintos. Muy importante los datos que nos ha proporcionado don Antonio Costas respecto a estos elementos que sin duda están nutriendo ese interés que tiene la ciudadanía por conocer varios aspectos respecto a diversos puntos, diversos enfoques que plantean esta elección primaria, este evento que se va a registrar este 27 de enero. Tenemos la presencia en los estudios de la emisora de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, doña María Eugenia Choque. Hemos avanzado bastante en la agenda hasta el momento, estamos en puntos importantes vinculados con algunos cuestionamientos que se han realizado al trabajo o algunos temas que fueron parte del tratamiento y del trabajo también del Tribunal Supremo Electoral. Hemos hablado del tema de la militancia, de la encuesta, esa denuncia que ha sido presentada contra el movimiento al socialismo. Quizá incorporar también un elemento, doña María Eugenia Choque, que tiene que ver con una serie de especulaciones que se habían generado en determinado momento cuando se plantearon algunas destituciones, renuncias de propios vocales del Tribunal Supremo Electoral. Muy buenas tardes. Muchas gracias por esta oportunidad, muy buenas tardes. Con bastante actividad seguramente, la agenda apretada. Así es, vamos a estar con esta agenda apretada prácticamente como hasta el día lunes, martes, y ya después también tenemos otro proceso de preparación que es revocatorio en Volpedra. Después para el mes de mayo también ya la preparación para lo que son los referéndums de las cartas orgánicas, los estatutos de autonomías indígenas, que va a ser el 26 de mayo, y después ya también tenemos la preparación para las nacionales. Respecto a la pregunta, creo que es necesario aclarar en
en el marco de lo que también viene a ser el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, dentro de nuestro mandato tenemos la administración de los recursos humanos, que nos da la potestad de lo que viene a ser decisiones de sala plena. Quizás es necesario explicar en muy breve el funcionamiento de las salas plenas, tanto del Tribunal Supremo Electoral como los tribunales departamentales en los 9 departamentos. El funcionamiento de sala es que se realiza la agenda, que es presentado por Secretaría de Cámara, es convocada por la Presidencia. Debemos tener un mínimo quórum de funcionamiento de 4 personas, ¿no? Y bueno, en el marco de lo que también es una evaluación de trabajo sobre la base de lo que, bueno, hemos estado presentando retos y desafíos, yo lo llamaría antes que, diremos, problemas, como por ejemplo la cuestión de la lista de militantes, ¿no? En el objetivo de que realmente tener un trabajo eficiente, un trabajo con calidad. Esto también en aras de que nuestro interés como Tribunal Supremo Electoral y como OEP en general es, por ejemplo, trabajar el ISO electoral. Y como decía, la administración de los recursos humanos tanto depende de sala plena y también de los tribunales departamentales. En ese sentido es que la valoración, siempre lo hemos hecho, una valoración de los recursos humanos. Y yo también entiendo que el cambio de una nueva gestión tiene que ver también con aquello que son cargos importantes, como direcciones. Siempre se basan en una cuestión de un análisis o de una evaluación del personal. En ese sentido es que Sala Plena pues definió, porque es sala plena, no, yo lo que hago es el cumplimiento de lo que dice sala plena. Y en el ejercicio también de del funcionamiento de la sala, existen consensos y disensos, es decir, disidencias. Y lo hemos hecho así. Esta vocalía a lo largo de todo este proceso, desde mi asunción, es la vocal que he tenido muchos disensos, pero en honor a la estabilidad, en honor a la institucionalidad, porque yo entiendo de que pues mayorías y minorías, hay decisiones de mayoría que uno, aunque no esté de acuerdo, pues porque es decisión en el marco de la institucionalidad del Tribunal Supremo Electoral, ¿no? Entonces, respondieron a estos hechos, no se ha tomado también personal nuevo porque estamos en un proceso de reestructuración, de ajuste, ¿sí? Estamos en un proceso en el que, bueno, hemos estado trabajando de una manera bastante ardua en esto. Vamos a continuar trabajando porque queremos que la base de la reestructuración, la base de lo que es el reajuste del personal mismo, conlleva decisiones del Tribunal Supremo Electoral. O sea, ninguna decisión es una cuestión que presenta un vocal y quiere hacer prevalecer, digamos, su decisión. No, las decisiones son colectivas en honor también a la verdad, en honor, diremos, a la cuestión de la estabilidad, en honor a la cuestión de lo que es la institucionalidad, ¿no? La institucionalidad respecto a, bueno, al proceso de funcionamiento de nuestras salas. Entonces, ¿no generó perjuicios o habrá generado mejoras, más bien una optimización en la labor? Siempre es una cuestión de mejora. El reajuste, la reestructuración va a ser en marco de lo que es una mejora. En este objetivo de poder conseguir también el ISO electoral, poder conseguir mayor eficiencia, el funcionamiento de nuestros sistemas de trabajo, el funcionamiento de la coordinación, el funcionamiento, por ejemplo, la incorporación de nuevas unidades como la unidad de género,
como la unidad de pueblos indígenas, la unidad de calidad y gestión de procesos electorales o los servicios electorales, son unidades que estamos incorporando en una nueva forma de ver la institucionalidad. Entonces, eso es parte de nuestro trabajo, y obviamente estamos cumpliendo una agenda así bastante estrecha por la cuestión de trabajo para el día de mañana, y pues pedirles disculpas por mi retraso, porque sí he estado atendiendo otra reunión, pero quería estar en este diálogo también, saludar al presidente del Tribunal Departamental de La Paz, asimismo al vicepresidente Antonio Costas, y aquí al compañero que es parte de nuestro equipo de trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Muchas gracias a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, doña María Eugenia Choque. Antes de ingresar al otro punto de diálogo en Panamericana, algo más que acotar, algunos elementos más, don Antonio Condori. Sí, en el caso muy particular de lo que es La Paz, hemos buscado siempre capacitar a los delegados, pero no podíamos hacerlo sin que los propios partidos políticos acrediten a estos delegados, y por lo menos han acreditado a sus delegados en el Departamento de La Paz, el MAS-IPCP, el MNR, Bolivia dice no, y Movimiento Tercer Sistema, inicialmente a un 100, a un 95 y 90%. Quiere decir que como cada mesa multipartidaria de las 1865 que tenemos en La Paz, vamos a por lo menos garantizar la apertura de estas mesas, porque la condición que establece el reglamento para que puedan funcionar estas es la participación de un secretario técnico y un delegado mínimamente, mejor si son varios, pero por lo menos tenemos 4 partidos políticos quienes están garantizando el funcionamiento de las mesas en diferentes recintos electorales. Un elemento bastante importante. Y el otro elemento que quisiéramos también subrayar es que hubo mucha discusión acerca del padrón de militantes y se cuestionó severamente al órgano electoral, pero lo que no se entendió bien fue que el padrón de militantes se generó en función a los registros que han presentado las propias organizaciones políticas para obtener su personalidad jurídica. Y muchas veces decían, el padrón está contaminado, no es confiable, cuando nosotros recién estábamos conformando un padrón de militantes. Ahora podemos decir que tenemos un padrón de militantes, pero no se podría confundir con el padrón biométrico electoral, porque ahí sí somos responsables, porque es a través del CERESI donde se apertura una etapa para realizar el reforzamiento del empadronamiento en muchos casos, y lo administra el CERESI también el padrón de este padrón electoral biométrico, ¿no? Entonces son dos cosas totalmente diferentes, pero que, como lo decía el ingeniero Costas, para conformar este padrón de militancia hemos tenido que contrastar ambos para que se pueda tener con certeza un padrón. Y si la ciudadanía aún duda si está habilitado o no está habilitado, puede acudir al aplicativo Yo Participo, ¿sí? Y este aplicativo es bastante amigable porque solamente le piden 2 requisitos, el número de carnet y su fecha de nacimiento, y le va a decir inicialmente si está habilitado o no está habilitado. Y si le dice don Antonio dónde tiene que votar, cuál es el recinto. Y por supuesto le va a decir el recinto de votación y la mesa de sufragio, ¿no? Entonces es una información básica y elemental para ejercer este derecho, porque no quisiéramos que, como el caso del día de ayer, un señor me dice, yo el año 94 me he inscrito en un partido político y asumo que estoy habilitado. Entonces no es así, porque podemos generar molestia a la ciudadanía
pensando que está habilitado o no. Es mejor siempre asegurarse que esté habilitado para que no se tenga que desplazar o disponer de un tiempo y pueda ejercer este derecho político. Muy bien, a propósito, vamos a pasar al siguiente punto. Ya estamos recibiendo llamadas telefónicas que van a ir más adelante. Don Antonio Costas, en torno a las características que va a tener este 27 de enero, ¿qué está permitido, qué no está permitido? Porque de pronto se hablaba de una prohibición parcial, si bien estamos viviendo un auto de buen gobierno, pero parcial, porque no se pueden hacer cosas alrededor de un recinto electoral a 4 cuadras. Además había dudas, ¿verdad? ¿Quiénes deben votar? Decía mucha gente, llamaba a Panamericana y nos preguntaban, yo tengo que votar, ¿qué pasa si no voto? ¿Habrá sanciones, don Antonio Costas? Bueno, el Tribunal Supremo Electoral, mediante una resolución administrativa, la 030-2019, ha establecido 4 tipos de sanciones puntuales, ¿no? A ver, el acto de buen gobierno rige de manera general en los departamentos, pero las prohibiciones rigen particularmente en los asientos y alrededor de los recintos, ¿no? Eso es importante poder comentarlo. Les voy a pedir también que parte de esta explicación las pueda hacer mi colega, la licenciada Choque, para darle la oportunidad también de poder comentar estos temas. Quisiera más bien que ella nos pueda hacer una puntualización al respecto. Sí, adelante, doña María Eugenia Choque. Muchas gracias. Dentro de lo que es la resolución de sala plena del Tribunal Supremo Electoral en virtud de su competencia, una primera prohibición es que desde 48 horas antes de las 0 horas del viernes hasta 12 horas del día siguiente elección queda prohibido expender o consumir bebidas alcohólicas al interior de los recintos habilitados alrededor de 4 cuadras a la redonda de la ubicación de los recintos habilitados, siendo la infracción de 7.200 bolivianos. Asimismo, desde las 0 horas hasta las 24 horas del día de la elección queda absolutamente prohibido, portar armas o instrumentos contundentes, peligrosos al interior de los recintos y alrededor de las 4 cuadras a la redonda de la ubicación de los recintos habilitados, con una multa de 2.800 bolivianos. Asimismo, desde las 0 horas hasta las 24 horas del día de la elección queda absolutamente prohibido al interior de los recintos electorales y alrededor de las 4 cuadras a la redonda de la ubicación de los recintos. En caso de infracción se aplicará la multa de 3.500 bolivianos. Finalmente, desde las 0 horas hasta las 24 horas del día de la elección queda prohibido cualquier forma de manifestación pública de apoyo o rechazo a la candidatura al interior de los recintos habilitados y alrededor de las 4 cuadras a la redonda. Entonces, esto conlleva los infractores, serán sancionados con una multa equivalente a 5 días del salario mínimo nacional para personas individuales y hasta 50 salarios mínimos nacionales para personas colectivas. Estas son las prohibiciones de lo que mediante resolución de sala dio el Tribunal Supremo Electoral en coordinación con los tribunales departamentales. Ahora, es muy importante destacar un elemento, doña María Eugenia Choque. De los casi más de 10 millones de bolivianos, solo 1.715.000 aproximadamente son militantes de partidos políticos. Y para ejercer, si se quiere, estas restricciones o evitar cometer alguna falta a estas restricciones, por ejemplo, uno se pregunta, ¿y cuáles son los recintos electorales habilitados? ¿Son los mismos que en épocas electorales se utilizan? ¿Son pocos? ¿Son más? ¿Cómo puedo evitar yo, por ejemplo, tener una actividad X
y no darme cuenta si estoy cometiendo o no alguna falta y si hay algún recinto electoral próximo. ¿Cómo puedo entrar a alguna página virtual? ¿Cómo podemos hacer? Sí, cabe señalar que son los mismos recintos donde se suele votar. Ajá. Ese es un primero para los militantes. Son los mismos recintos, no hay adición, son los mismos recintos ubicados. Y es que en ese sentido es importante también de que tenemos como el sistema Yo Participo, tenemos el sistema para que a través de la página web puedan ingresar y puedan con su número de carnet de identidad ver, les sale la pantalla. Pero solo pueden acceder a ello los militantes. Los militantes. Otro ciudadano común y corriente que no tiene militancia, para evitar transgredir alguna norma, solo tiene que saber, conocer de aquel recinto electoral, por ejemplo, donde así suele votar. Lo concreto es que ese recinto electoral también está funcionando para mañana. Es así, ¿no? O sea, vuelvo a repetir, todos los recintos electorales que en anteriores oportunidades votaron, por ejemplo para las judiciales, fue una elección nacional, todos votaron, y únicamente ahora son los militantes quienes tienen que acudir a sus recintos. Hemos tenido varias formas de hacer conocer. Uno es mediante la página web, donde sale también con el acceso con ingreso con su número de carnet de identidad, efectivamente le corresponde o no le corresponde, o sea, sale claramente la información. El otro punto es que nosotros hemos entregado a los representantes de las organizaciones o delegados de las alianzas políticas u organizaciones políticas, hemos entregado la lista de los militantes únicamente de sus organizaciones políticas. Lo mismo va a ser también para el funcionamiento de las mesas electorales. Quien tiene toda la lista completa es prácticamente el secretario o la secretaria técnica. Tiene toda la lista, y los representantes de las organizaciones políticas se les va a entregar únicamente de su organización política, no de otra, sino de la organización a la que representa. Bueno, muy bien, Presidenta, gracias. Don Antonio Costas, ¿quiénes pueden votar, quiénes no pueden votar? Porque de pronto había, y en este momento seguro hay mucha duda también en el país, dicen, es una elección, tenemos que ir a votar. Recibimos llamadas y decían, ¿dónde tengo que votar? No tengo la información. ¿Qué sanción hay para quien no vota? Si es que hay sanción. Ingeniero, por favor. Muy bien. ¿Quiénes deben votar? Únicamente los militantes. 1.700.000 ciudadanos que están habilitados son los únicos que deben emitir su voto. Hemos hecho conocer por diferentes vías, como nos decía María Eugenia, dónde están registrados los ciudadanos y a dónde deben acudir. Hay algunos tópicos que vamos a resaltarlos para mañana. En primer lugar, no existe restricción vehicular. Entonces, en general, para la ciudadanía va a ser un día normal. Las restricciones y las prohibiciones rigen sobre los recintos y 4 cuadras alrededor de ellos. Por tanto, no podrán haber reuniones, no podrá haber, por ejemplo, expendio de bebidas alcohólicas, pero sí pueden funcionar restaurantes para que uno pueda servirse algún plato. Obviamente no se pueden ingerir tampoco bebidas alcohólicas dentro de los recintos, y las personas que estuvieran bajo influencia alcohólica, la policía fundamentalmente, quien sacaron la seguridad, tendrá que tomar alguna acción de arrestarla, ¿no? Eso está establecido dentro de lo que es la conducta habitual, ¿no? Los jueces también podrán determinar arrestos. Toda la organización electoral ha establecido la existencia de notarios, de jueces que van a operar el día de mañana. Están determinadas las listas también de todos los militantes, y lo que van a encontrar en los procesos de votación el día de mañana es algo diferente a lo que ocurre habitualmente en un proceso electoral normal. No existen jurados electorales.
Por tanto, no existe un presidente de mesa. ¿Quiénes van a estar presentes en las mesas? Únicamente los delegados de partidos políticos y que seguramente van a estar con algún distintivo particular. Hemos recomendado que tampoco sea ampuloso, ¿no? Sí, está bien, que haya una distinción. Al momento de emitir el voto se tiene que mantener el secreto del voto. Ese es un tema que está establecido en la norma y así va a ocurrir. Van a existir papeletas de votación individuales por cada organización política. En la mesa van a estar dispuestas en el número de los registrados en esa mesa. Obviamente es variable porque el número de militantes por mesa también es variable. En algunos casos habrán más de una organización política, menos de otra organización política. Eso no debe extrañar a la ciudadanía. Y el escrutinio y cómputo al cierre de la mesa, cuando concluyan las 8 horas de votación, que se inician a las 8 de la mañana, se hará individualmente con cada organización política y la participación del secretario técnico, que ese sí es un funcionario electoral que lo contrata el órgano. Entonces, eso sería un muy breve resumen. No sé si tal vez el doctor Condori quisiera complementar, porque digamos, los taitas de estos son. Presidente, antes de pasar a don Antonio Condori para realizarle la consulta sobre el sufragio en sí mismo, don Antonio Costas, es necesario puntualizar. Es decir, militante, solo este 27 de enero solo votan militantes, pero no están obligados a hacerlo. En caso de que decidan no ir, no hay ninguna sanción. No existe ninguna sanción. Hemos estado viendo algunas publicaciones de prensa donde se estuviera de alguna manera obligando a participar. Bueno, recomendar a los dirigentes de las organizaciones políticas que el mandato legal indica que es voluntaria la participación, es facultativa, entonces el ciudadano tendrá que ir allá. Tampoco puede recibir sanciones por no hacerlo. Al ser voluntario no puede recibir sanciones, no debe recibir sanciones. No vamos a emitir un certificado de escrutinio de participación, por ejemplo, ¿no? Certificado de votación no lo vamos a emitir, y tampoco las agencias bancarias van a ejercitar ninguna sanción en este proceso de elecciones primarias. Muy importante puntualizar esos aspectos. Don Antonio Condori, sobre el sufragio mismo, entendemos que en cada recinto electoral hay un número mayúsculo de recintos electorales que van a tener a una sola mesa. Ya proporcionaba algunos datos don Antonio Costas. Hay recintos electorales que van a tener 2 mesas de sufragio, en otros de menor cuantía también van a ser de 3, etcétera. Pero en cada mesa de sufragio, ¿cuál va a ser la modalidad? El ciudadano, el militante viene, va a llegar seguramente con su identificación, documento de identificación, se va a aproximar a la mesa, y ¿qué es lo que va a hacer? Bien, el procedimiento de la votación es el siguiente. Inicialmente el militante que está habilitado para sufragar se va a apersonar al recinto y a la mesa de sufragio, donde deberá apersonarse con su carnet de identidad vigente. Podrá estar caduco, no mayor a 1 año esta caducidad, y inicialmente se le podrá apersonar ante un secretario técnico. Vamos a contar ese día con una mesa multipartidaria, y lo que va a hacer el secretario técnico es precisamente buscar en la lista índice para ver si está el militante habilitado, y si lo estuviera, le va a pedir que firme y impregne su huella dactilar. Seguidamente, el delegado de la organización política va a buscar en la lista de control para verificar si efectivamente eso es cierto, ¿no? Para que también controle ese aspecto. Y el delegado le va a entregar una papeleta. Se pensaba que iba a haber una papeleta genérico para todos, pero no. Vamos a tener una sola papeleta para cada organización política.
¿no? Entonces, se le va a hacer la entrega formal de esa papeleta para que se dirija a un recinto sellado el militante y pueda sufragar o marcar como desee. Se reconocen los tres tipos de voto, ¿no? El voto en blanco, el voto en nulo y el voto válido, ¿no? En esta papeleta, ustedes vean acá, hay un solo casillero para que puedan marcar, pero sin embargo, el militante tiene esa opción de elegir el tipo de voto que va a realizar. Después se debe dirigir con esta papeleta a la misma mesa, donde va a encontrar una sola mesa, una sola ánfora. Una sola ánfora. Una sola ánfora. Es decir, las papeletas de todas las fuerzas políticas van a estar mezcladas en una sola ánfora. No es posible, no hubo la posibilidad de separar, por ejemplo, ánforas por cada partido político. Para nada. Vamos a encontrar una sola ánfora. Y seguidamente le va a entregar, devolver su carnet de identidad, y de esa forma habrá cumplido con su deber el militante. Pero aquí hay que hacer algunas aclaraciones. Para la organización de esta mesa electoral, los delegados de las organizaciones políticas deben estar ya desde las 6 de la mañana para que se inicie la votación a las 8 de la mañana. Es decir, 8 en punto empieza la votación, la jornada de votación dura 8 horas y las mesas se van a cerrar hasta las 16 horas. Muy bien. Hay distinción, hay colores distintos para las papeletas de cada fuerza política, ¿no es cierto? Estas Eso también... papeletas van a ser administradas por los delegados de las organizaciones políticas. Y ustedes ven acá, la papeleta en el reverso es según el color del color de la organización política, ¿no? Entonces, cada organización política tiene una papeleta con un color distinto y característico. Exacto, ¿no? Ahora, Presidenta, antes de que nos cuente la agenda de mañana, brevemente, ¿no existe la posibilidad de que se pueda suplantar una persona tomando en cuenta que no hay delegados en todas las mesas de todos los partidos? ¿Y cómo evitar que una persona vote 2 veces? Dentro de lo que se ha venido realizando o el trabajo primero del registro de militantes, ha sido subsanado con lo que es una cuestión comparativa con el registro biométrico. El registro biométrico obviamente es el padrón biométrico que no tiene, vamos a decir, ninguna relación con el registro de militantes. Pero para saber si efectivamente es esta persona, la firma coincide, estamos hablando de la misma persona, se hizo una cuestión comparativa con el padrón biométrico, únicamente sirvió para eso, ¿no? Entonces, es que en ese sentido se ha trabajado sobre, para tener el registro de militantes. Pensamos nosotros que, bueno, es la primera vez que el país cuenta con este registro de militantes. La historia es larga, ¿no? O sea, existe documentación desde 1980. Más atrás no tenemos ningún tipo de información porque esto ha sido quemado, diremos. Lo que pasó en Santa Cruz es un hecho concreto de cómo seguramente desaparecen o, diremos, queman la documentación, los archivos, ¿no? Un patrimonio intangible y irrecuperable. Entonces, estamos pensando que este padrón de militantes a la larga va a ser un padrón también biometrizado. Lo que tenemos hoy es un registro de padrón de militantes. Sí, eso es lo que tenemos. Lo que no tenemos es que no está biometrizado. A la larga vamos a tener un padrón biometrizado, ¿no? Por la cuestión de, bueno, tiene que ver también con un proceso así de sistemas, tiene que ver con un proceso de realmente evaluar también nuestros sistemas. Presidenta, la agenda de mañana, ¿qué hora se inaugura? Tenemos nosotros como Tribunal Supremo Electoral a las 7:30 la conferencia de apertura de la jornada electoral,
Los tribunales departamentales también dentro de sus salas plenas van a tener la apertura en cada departamento. A las 8 de la mañana es la apertura de todas las mesas. A las 12:30 vamos a tener una conferencia de evaluación de la jornada, de media jornada. Y para las 8:30 de la noche vamos a tener lo que es la conferencia de los resultados preliminares de la transmisión directa de actas. Y también a las 6 de la tarde ya empiezan a funcionar, una vez cumplidas las 8 horas, empiezan a funcionar las salas plenas departamentales ya en el cómputo, que es el cómputo oficial respaldado por la 018 y la 026, es el cómputo oficial. A las 8:30 tendremos el cómputo de transmisión directa de actas, que no hemos estado logrando llegar al 100%, y esto porque en muchos de los lugares, porque la transmisión del acta requiere el acceso al internet, y bueno, pues el 20%, el 15% no hemos alcanzado a plenitud precisamente por la distancia y porque por la geografía del país no tenemos de manera general, diremos, el acceso al internet, ¿no? Esa es nuestra agenda del día de mañana. En segundos más vamos a recibir algunas llamadas telefónicas de la audiencia en todo el país para que puedan realizar sus consultas a cada uno de nuestros invitados acá este fin de semana. Para puntualizar un elemento más, doña María Eugenia Choque dice, será una conferencia de apertura, no va a ser un acto como solía hacerse, quiénes van a estar presentes, cómo va a ser esta característica. Va a ser un acto de apertura. Ajá. Va a ser un acto de apertura con la presencia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral, quienes están en La Paz, y pues esperamos también invitar a los observadores internacionales. Quizás esto es importante para nosotros. Ayer hemos tenido, y estos días el equipo técnico tuvo una reunión, pero ayer tuvimos un diálogo de trabajo, un diálogo de taller con los observadores internacionales. Son 5 representantes de la OEA, 15 representantes de los distintos países de UNIORE, que son parte de este proceso de procesos electorales, ¿no?, que vienen trabajando. Tuvimos talleres, reuniones, simulacros para que conozcan la dinámica interna de cómo es las primarias, ¿no? Entonces, para nosotros ha sido una experiencia bastante interesante el compartir otras experiencias de este proceso similar a las primarias que existe en otros países. ¿Estarán invitadas autoridades nacionales o delegados de partidos en este evento? ¿Es acto de apertura o no? Este acto de apertura lo que siempre se ha hecho es con la presencia de los vocales nacionales, ¿no? O sea, vamos a hacer como siempre hemos hecho. Le decía, Sí. por la posibilidad de que esté presentes el presidente, el vicepresidente, no van a estar presentes, a eso me refiero. No está previsto porque no se ha hecho así, siempre se ha hecho, la apertura ha sido con los vocales del Tribunal Supremo Electoral, lo hemos hecho así, el cierre también lo hemos hecho así, entonces sí, la prensa están invitados muy cordialmente para que nos sigan todo este proceso. Muy bien. Gracias. Vamos a habilitar las líneas telefónicas de Panamericana 231-2644, que es la línea telefónica para todo el departamento de La Paz, y 211-2255, línea para el interior y exterior del país. Tenemos la primera llamada. Se identifica, por favor, su nombre completo y pregunta. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés Roque Santalla, aquí de La Paz. Gracias. Solamente, a ver, para que nos aclare, el 21 IFE ha sido vinculante y cumplimiento obligatorio. Hemos votado a nivel nacional, todo el soberano. Este último mañana van a votar solamente los partidos políticos. También es cumplimiento obligatorio. Si es así, si es vinculante y obligatorio, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué el 21 F ha sido anulado? O sea, no se ha tomado en cuenta el resultado. Muy amable, gracias. Si alguien de los vocales puede responder, por favor, don Antonio, doña María Eugenia Choque, don Antonio Conde.
Bueno, en realidad estamos centrados en las primarias. Ya el proceso de habilitación de las candidaturas ha pasado y por tanto es un tema que en la lógica y las previsiones legales está precluido. En todo caso, ha sido un tema de amplio debate. El proceso mismo de habilitación ha tenido consensos y ha tenido también disensos. Y yo quisiera centrarme en esta oportunidad básicamente en contestar los aspectos referidos a las primarias para evitar generar mayor confusión. Tenemos otra llamada telefónica. Su nombre, por favor, y su consulta. Muy buenas tardes. Mi consulta es lo siguiente. Quisiera que respondan los señores... Por favor, ¿se identifica? ¿Cuál es su nombre completo? Disculpe, Roberto Castro Tapia, hablo de Santa Cruz. Quiero preguntarles a los señores autoridades del órgano electoral si la ley original de la ley de partidos políticos presentada al Congreso contemplaba como mínimo un binomio como mínimo o dos binomios como mínimo, ¿no? Porque como ahora hay, por ejemplo, un solo binomio de todos los partidos, pues estas elecciones, como llaman, no son elecciones, es un despilfarro de fondos, ¿no? Es una elección insulsa que no tiene sentido, ¿no? Muy bien, muchas gracias por la consulta, Presidenta María Eugenia Choque. Sí, justamente lo que es la ley de organizaciones políticas enviado a la Asamblea ha sido después de un largo debate que viene como un trabajo desde el 2017, un trabajo de muy larga duración. Se ha debatido este tema y se quedó en que sea binomio o binomios. Eso dice la ley. Muy bien, otra llamada. Buenas tardes, su nombre completo y su pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Lorgio Campos Quirós, hablo desde la ciudad del Alto. Primeramente felicitarles por permitirles a los ciudadanos de pie emitir algún criterio o una consulta. Mi consulta es la siguiente. La ley orgánica de partidos políticos 1096, promulgada el 1 de septiembre del 2018, ¿qué tiempo se ha socializado con los partidos políticos, agrupaciones ciudadanas, antes de su emisión o antes de su remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional, para así hacer conocer a la población, porque se dice que el MAS hubiese tenido más preferencia, por un lado. Por el otro lado, si se ha instaurado alguna demanda a los delegados de los partidos políticos o a las personas que hayan tergiversado el padrón de los militantes. Buenas tardes y gracias. Don Antonio Costa, por favor. Bueno, marca dos aspectos importantes la respuesta. Primero, la ley ha sido elaborada y consensuada en muchísimos ámbitos, con organizaciones políticas, con la sociedad civil, con las organizaciones de mujeres, con organizaciones indígenas. Entonces se ha tenido muy amplio debate. ¿Cuánto tiempo una vez promulgada se ha hecho conocer a la ciudadanía? Muy poco. Esa es la realidad. Una vez que se cerró la ley, el día 1 hemos tenido sancionada y promulgada y ha sido de aplicación inmediata. Entonces yo creo que ese es un aspecto que se tiene que seguir trabajando, porque la ley de organizaciones políticas en sí esencialmente no son las primarias. La ley de organizaciones políticas abarca muchos otros aspectos que los hemos conversado de manera muy amplia ahora. Un aspecto particular es el que vamos a desarrollar mañana. ¿Algo que complementar, don Antonio Condori? Sí, después de la promulgación de la ley de organizaciones políticas, nosotros como Tribunal Electoral Departamental La Paz hemos llevado diferentes eventos, talleres de socialización, porque también hemos atendido a las demandas e invitaciones de diferentes sectores, FEJUVES, organizaciones políticas, estudiantes, la Federación de Tupacatari, Bartolina Sisa. Consideramos que hemos hecho el esfuerzo necesario para hacer conocer los alcances, las ventajas de esta ley 1096. Sin embargo,
entendemos que no es suficiente, pero me parece que por ahora ya se está, la población se está interesando en conocer a esta ley. Me parece que también la ciudadanía debiera agarrar esta ley y hacer los esfuerzos para poder comprenderla, para que también se pueda involucrar a futuro en los alcances de esta ley. Muy bien, muchas gracias. Tenemos otra llamada telefónica. ¿De dónde nos llama? ¿Cuál es su nombre y su consulta? Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Arias Rojas, llamo desde Santa Cruz de la Sierra. Yo tengo que hacer unas puntualizaciones para los delegados del tribunal ahí presentes. Primeramente, tengo un pariente que está inscrito en un partido político que jamás ha sido inscrito él por su propia voluntad. En el padrón electrónico está apareciendo su nombre ahí. ¿Qué tal si una persona que está inscrita, pongamos en un partido X, quiere ir a votar y resulta que está en otro partido? Si bien dice la señora que ha depurado, que han hecho siguen habiendo errores en ese padrón, siguen habiendo personas que están inscritas en otro partido que no están en el partido que milita. Primera pregunta. Después, esta ley ha sido hecha más que todo, la ley de los partidos políticos. Recuerdo que doña Jimena Costa estaba en el programa Diálogo y decía que yo no pongo que sea un solo binomio, tiene que haber dos binomios, y el más utilizado es el rodillo de los 2/3 para aprobar en Parlamento esta ley de partidos políticos. Es un traje hecho a la medida de Evo Morales para que sea legalmente, constitucionalmente, pongámosle así, habilitado para una elección este año, igual que con Maduro cuando ha sido posesionado va a decir, ha sido constitucionalmente, todos los pasos ha seguido, ¿no? Muy bien, la consulta está realizada, doña María Eugenia Choque. Sí, en cuanto a este proceso de lo que es el sistema de participación de partidos políticos, la ley de organizaciones políticas está dirigida justamente al sistema de organización de partidos políticos. En ese sentido, decía también que es la primera vez que vamos a tener el registro de militantes, por cuanto implica también mayor validación, mayor énfasis en este trabajo. ¿Cómo hemos hecho? Nosotros hemos trabajado sobre la lista de registros o de los cuadernos que nos han enviado los partidos políticos. Nos han solicitado los libros y nosotros se ha facilitado los libros de acuerdo al calendario electoral, nos han devuelto los libros y lo que se ha hecho es una revisión de los libros, y obviamente ahí hemos encontrado pues estas dificultades de que gente que no estaba, inclusive que no militaba en ningún partido político, aparece en un determinado partido político. Pero esto el tribunal, la DNTIC, la Dirección de Tecnologías, trabajó sobre la base de estas listas que nos enviaron. Entonces, esa es la realidad de los partidos políticos, esa es la realidad del sistema de organización de partidos políticos. Y obviamente esto se va a seguir consolidando, se va a seguir limpiando, vamos a decir, se va a seguir consolidando todo lo que es el registro de la lista de los militantes. Muchas gracias, Presidenta. Vamos a ir con la última llamada. Estamos con usted. ¿Su nombre, por favor? José Romero Sandoval. Quisiera decirles a los abogados que están ahí, arriba está la Constitución. Después de la Constitución está el referéndum. Después del referéndum están las leyes. Después de las leyes están las resoluciones. No puede el tribunal, no podía hacer lo que ha hecho, nulo de pleno derecho. No sé cómo se brindan a ese juego, y a nivel internacional y nacional quedamos en lo peor, señores abogados. Yo les pido y les exijo que se enmarquen en lo correcto y en lo verdadero. Buenas tardes. ¿Alguien? No hubo una consulta, pero si alguien quiere hacer alguna referencia. Lo que pasa es que en este Estado democrático de derecho
La libertad de expresión está garantizada por la Constitución. Respetamos la opinión del hermano, pero realmente nosotros tenemos que marcarnos en la Constitución y la ley, y lo estamos haciendo. Consideramos que estamos cumpliendo nuestro rol, estamos haciendo el esfuerzo para hacerlo, pero respetamos, por supuesto, el criterio del hermano. Muy bien. Vamos a ya ingresar en la parte final de la programación especial de Panamericana. Simplemente un mensaje a nuestros invitados para lo que va a suponer la jornada de mañana y también su despedida. Su despedida y quizá alguna exhortación muy breve, Presidenta doña María Eugenia Choque. Bueno, con las elecciones de las primarias de mañana, un primer ejercicio también de experiencia en el país, pero como decíamos también, esto de las primarias es parte de un largo proceso de construcción de la misma ley, la ley de organizaciones políticas, que tiene que ver con el nivel de participación de los militantes, de las militantes. La ley incorpora el pluralismo, incorpora la democracia intercultural, incorpora la democracia representativa, participativa, pero ante todo incorpora la democracia de lo que es comunitaria, incorpora la participación de mujeres, incorpora mayor participación generacional de los jóvenes, incorpora el tema de pueblos indígenas, esta ley que si bien no se aparece, diremos, para estas primarias, pero la participación de pueblos indígenas seguramente para las elecciones subnacionales van a estar realmente garantizadas, porque ese es el espíritu de esta ley, un espíritu de profundizar el sistema de organización de los partidos políticos, y a partir de esto nosotros tenemos la obligación prácticamente de trabajar de manera acelerada con todas las organizaciones y alianzas políticas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, de pueblos indígenas. Ese es nuestro trabajo. Ingeniero Antonio Costa, su despedida, ¿alguna recomendación final? José Luis, Oscar, agradecerles por esta gentil invitación, por este tiempo tan rico, tan amplio que nos han permitido poder dialogar primero con ustedes y también aperturar estas consultas importantísimas. Recordar, el día de mañana votan solamente militantes, el voto es voluntario, no existen sanciones, y invitarlos a participar democráticamente. Es un ejercicio, como bien decía María Eugenia, es la construcción de esta democracia interna en los partidos políticos, de este fortalecimiento a su interior, de esta promoción que tiene que existir para que el 2024 tengamos muchos binomios que estén terciando y que se pueda elegir allá estos binomios presidenciales. Muchas gracias. Su despedida también, don Antonio Condori. Agradecerles por la invitación y solamente decirles que nos ha tocado vivir este momento histórico a nosotros, y consideramos que se está generando una suerte de revolución democrática al interior de los partidos políticos, y eso es saludable para generar nuevos liderazgos, generar sobre todo la calidad de representación política en Bolivia, y muchas gracias por todo. Muy bien, muchas gracias, don Antonio Condori. También despedimos y agradecemos al ingeniero Sergio Abasto, jefe de sección de aplicaciones del Tribunal Supremo Electoral. Ingeniero, muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Bueno, muchas gracias. Ha sido un poco importante también informar el trabajo interno que estamos haciendo para llevar adelante este proceso electoral y que todo salga bien. Bien, gracias. Muy bien, de esta forma, amigos de todo el país, llegamos a la finalización de este programa especial. Hemos utilizado el espacio habitual de diálogo en Panamericana para referirnos a un tema bastante importante, generar sobre todo orientación ciudadana, absolver algunas dudas que están alrededor de esta jornada tan importante como es el 27 de enero, el día de mañana, domingo,
con la realización de este evento denominado las elecciones primarias. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales de este fin de semana, la presencia de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, María Eugenia Choque, también la presencia del vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, don Antonio Costas, don Antonio Condori como presidente del Tribunal Electoral Departamental de La Paz, y también el agradecimiento a Sergio Abasto como jefe de sección de desarrollo de aplicaciones del Tribunal Supremo Electoral. A nombre de mi compañero de trabajo, Óscar Cruz, y quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de retomar el siguiente fin de semana la hermenéutica de diálogo en Panamericana. Amigos de todo el país, permiso.